Imagina que estás mirando el cielo nocturno. Es una noche clara. Las estrellas están bien definidas. Y de repente ves algo que los observatorios astronómicos de todo el mundo ya están rastreando con alarma. Una roca que viene hacia la Tierra. No es la primera vez que ocurre. Los asteroides rozan la Tierra con cierta regularidad. La mayoría son pequeños. Los grandes son raros. Y en los últimos años, los sistemas de detección temprana han mejorado hasta el punto de que casi ninguno llega por sorpresa. Pero este es diferente. Este no es roca y metal, los materiales ordinarios de los que están hechos los meteoritos. Según los instrumentos que lo analizan en tiempo real mientras se aproxima, este objeto emite una firma de radiación que no tiene precedente en ningún meteorito registrado en la historia de la astronomía. No es radiación de materiales radiactivos. No es calor de la fricción atmosférica. No es luz solar reflejada. Es radiación gamma de alta energía. Exactamente la firma que los físicos de partículas reconocen de inmediato. La firma de la antimateria en contacto con la materia ordinaria del espacio circundante. Ese objeto, esa roca que viene hacia la Tierra, está hecho de antimateria. Y cuando llegue, cada gramo de ese objeto liberará en una fracción de segundo más energía que una bomba nuclear de hidrógeno. No en el impacto, en el instante en que toque cualquier molécula de la atmósfera. Lo que viene hacia la Tierra no es un meteorito. Es la mayor liberación de energía que la Tierra ha experimentado desde que se formó. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es la antimateria y por qué su encuentro con la materia ordinaria libera más energía por kilogramo que ningún otro proceso que la física conoce. Vas a entender si un meteorito de antimateria puede existir y qué probabilidad real tiene de existir en el universo. Vas a entender lo que ocurriría físicamente, segundo a segundo, si un objeto de antimateria del tamaño de un guijarro, de una pelota de béisbol, de un automóvil, de un asteroide del tamaño de la ciudad de Madrid, impactara la Tierra. Y al final vas a entender por qué este escenario, aunque improbable en el grado más extremo, no viola ninguna ley física. Y por qué la razón por la que no ha ocurrido es una de las preguntas más profundas que la física tiene abiertas. Solo lo esencial. La antimateria es la imagen especular de la materia ordinaria. Cada partícula de materia tiene una antipartícula correspondiente con la misma masa, pero con carga eléctrica opuesta y otras propiedades cuánticas invertidas. El antielectrón, llamado positrón, tiene la misma masa que el electrón, pero carga positiva en lugar de negativa. El antiprotón tiene la misma masa que el protón, pero carga negativa en lugar de positiva. Cuando una partícula y su antipartícula se encuentran, se aniquilan. Su masa se convierte completamente en energía. La eficiencia de esa conversión es perfecta. El 100% de la masa de ambas partículas se convierte en energía de acuerdo con la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Eso hace que la aniquilación materia-antimateria sea, kilogramo por kilogramo, la fuente de energía más densa que existe en la física conocida. Y es lo que hace que un meteorito de antimateria sea el escenario más energético que se puede imaginar. Para entender lo que un meteorito de antimateria haría, primero tienes que entender qué es la antimateria con la precisión que la física permite. No como concepto de ciencia ficción, como realidad experimental bien establecida. La antimateria no es especulativa. Es un resultado directo de combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial. En 1928, el físico británico Paul Dirac estaba intentando escribir una ecuación que describiera el comportamiento del electrón de manera consistente con ambas teorías. Las ecuaciones de la mecánica cuántica que existían para el electrón no eran compatibles con la relatividad especial.
Funcionaban a velocidades bajas, pero fallaban cuando los electrones se movían a velocidades comparables a la luz. Dirac encontró la solución matemática, una ecuación relativista para el electrón que satisfacía todas las exigencias de consistencia que la física requería. Pero la ecuación tenía una propiedad inesperada. Tenía dos soluciones. Una describía el electrón ordinario con energía positiva. La otra describía una partícula con las mismas propiedades del electrón, excepto que la carga eléctrica era positiva en lugar de negativa, y la energía era negativa. En la física clásica, una solución con energía negativa habría sido descartada como matemáticamente espuria, sin significado físico. Pero Dirac se tomó la solución en serio. Propuso que la solución de energía negativa correspondía a una partícula real, la antipartícula del electrón. En 1932, el físico Carl Anderson estudiaba los rayos cósmicos con una cámara de niebla y encontró una partícula que se comportaba exactamente como un electrón con carga positiva. Era el positrón, la antipartícula del electrón. La antimateria existía, no como predicción teórica solamente, como objeto experimental medible, detectable, con propiedades que concordaban perfectamente con las predicciones de Dirac. La extensión del mismo argumento predice que cada partícula del modelo estándar tiene su antipartícula. El antiprotón, con la masa del protón y carga negativa, fue detectado en 1955. El antineutrón en 1956. Y en principio, combinando antiprotones, antineutrones y positrones, se pueden construir antinúcleos y antítomos. El primer antihidrógeno, el átomo más simple que existe, fue producido en el CERN en 1995. El antihidrógeno es idéntico al hidrógeno ordinario en sus propiedades atómicas, pero si alguno de sus componentes se pone en contacto con su contraparte de materia ordinaria, la aniquilación ocurre instantáneamente. La antimateria existe. No es ficción. Es física experimental establecida desde hace décadas. El problema no es que no exista. El problema es que casi no existe. En el universo observable, la materia ordinaria domina de manera tan aplastante que cada fragmento de antimateria que se produce, ya sea en los aceleradores de partículas o en los procesos astrofísicos naturales, es aniquilado prácticamente de manera instantánea al entrar en contacto con la materia circundante. Para que exista un meteorito de antimateria, tiene que haber existido en algún lugar un proceso que produjera antimateria en cantidades macroscópicas y que la mantuviera aislada de la materia ordinaria durante el tiempo suficiente para que se formara un objeto sólido. Eso es lo que hace el escenario extraordinariamente inusual, no físicamente imposible, pero extraordinariamente inusual. La antimateria que los aceleradores del CERN producen se mide en decenas de miles de átomos por vez. Producir 1 gramo de antimateria costaría, con la tecnología actual, aproximadamente $62 billones en energía. No existe ningún proceso natural conocido en el universo que produzca antimateria en cantidades macroscópicas y la mantenga separada de la materia ordinaria. Pero en este video estamos explorando lo que sucedería si existiera. Y la física de lo que sucedería es perfectamente calculable. No hay ambigüedad sobre las consecuencias. La física es clara. Las consecuencias son extraordinarias. Para entenderlas, necesitas entender una cosa más sobre la energía de la aniquilación. Cuando 1 gramo de antimateria se aniquila con 1 gramo de materia, la energía liberada es equivalente a 2 gramos de masa convertida en energía mediante la ecuación E igual a mc². 2 gramos de masa. La velocidad de la luz al cuadrado es aproximadamente 9 por 10 elevado a 16 julios por kilogramo. 2 gramos de masa producen aproximadamente 1,8 por 10 elevado a 14 joules de energía.
Para comparar, la bomba que destruyó Hiroshima liberó aproximadamente 6,3 por 10 elevado a 13 joules de energía. Un gramo de antimateria aniquilándose con un gramo de materia libera aproximadamente 3 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Un kilogramo de antimateria produce 3.000 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Una tonelada de antimateria produce 3 millones de veces más energía que la bomba de Hiroshima. Y lo que llamamos meteorito, en el contexto de amenazas reales para la Tierra, tiene masas de miles a miles de millones de toneladas. Los números que resultan de eso están fuera de cualquier escala que el cerebro humano pueda visualizar directamente. Por eso necesitamos ir paso a paso, desde los escenarios pequeños hasta los grandes, para construir la intuición de lo que estaría ocurriendo. Antes de que un meteorito de antimateria toque el suelo, tiene que atravesar la atmósfera. Y la atmósfera de la Tierra no es vacío, es un océano de moléculas de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua. Aproximadamente 5 millones de kilogramos de gas que envuelven el planeta a una altura de cientos de kilómetros. Cuando un fragmento de antimateria entra en contacto con cualquiera de esas moléculas, la aniquilación comienza inmediatamente. No gradualmente. No en el impacto con el suelo. En el instante en que el objeto de antimateria alcanza las capas más altas de la atmósfera, donde la densidad del gas es de aproximadamente 1/1000.000 de la densidad al nivel del mar. Eso parece una densidad extremadamente baja. Pero a la velocidad típica de entrada de un meteorito, entre 11 y 72 kilómetros por segundo, incluso esa densidad es suficiente para que las moléculas de gas colisionen con la superficie del objeto de antimateria a una tasa de miles de millones por segundo por centímetro cuadrado. Cada colisión es una aniquilación. Cada aniquilación produce rayos, gamma de alta energía y otras partículas subatómicas. El resultado es que un meteorito de antimateria no llega al suelo de manera ordinaria. Explota en la atmósfera. No porque el calor de la fricción lo vaporizara, como ocurre con los meteoritos ordinarios más pequeños, sino porque la aniquilación con las moléculas atmosféricas lo consume desde afuera hacia adentro a medida que penetra capas más densas. Esto tiene una consecuencia que es crítica para entender los escenarios de impacto. El tamaño del objeto de antimateria determina a qué altitud ocurre la mayor parte de la aniquilación. Un objeto muy pequeño, del tamaño de un guijarro, se aniquilará completamente en las capas superiores de la atmósfera, a altitudes de 80 a 100 kilómetros. Un objeto de tamaño mediano, del tamaño de una pelota de béisbol, penetra más antes de que la aniquilación lo consuma completamente. Un objeto grande, del tamaño de un edificio, puede penetrar hasta altitudes de decenas de kilómetros antes de ser completamente consumido. Y un objeto muy grande, del tamaño de un asteroide que causa una extinción masiva, puede penetrar hasta las capas bajas de la atmósfera o incluso hasta el suelo antes de ser completamente aniquilado, aunque la energía liberada en ese proceso sería de escala completamente diferente a la de un impacto ordinario. Para entender cada uno de esos escenarios, vamos desde el más pequeño hasta el más grande. El guijarro de antimateria. Un guijarro de antimateria de 100 gramos. Aproximadamente el tamaño de una pelota de golf ordinaria, pero hecha de antimateria, contiene 100 gramos de antimateria que al aniquilarse con 100 gramos de materia ordinaria, libera la energía equivalente a aproximadamente 300 bombas de Hiroshima. Cuando ese guijarro entra en la atmósfera, la aniquilación comienza en las capas más altas. A 100 kilómetros de altitud, la densidad atmosférica es de aproximadamente 1/10.000.000ª de la densidad al nivel del mar. Las colisiones entre el objeto y las moléculas de gas son infrecuentes, pero ocurren. Cada colisión produce una aniquilación localizada que emite rayos gamma de alta energía
en todas las direcciones y piones, partículas secundarias producidas por la aniquilación hadrónica cuando los antiquarks del objeto de antimateria se aniquilan con los quarks de las moléculas del aire. El objeto va perdiendo masa desde su superficie hacia afuera a medida que la aniquilación consume sus capas externas. A 50 kilómetros de altitud, donde la densidad es mayor, la tasa de aniquilación se acelera. El calor generado por la aniquilación de las capas externas calienta el objeto de antimateria. Pero a diferencia de los meteoritos ordinarios, que se calientan por la fricción del aire y que eventualmente se ablacionan, es decir, pierden material de la superficie por vaporización, un objeto de antimateria no simplemente pierde masa por vaporización. Pierde masa por aniquilación total. El material que se pierde no se convierte en gas caliente. Se convierte directamente en energía. A 20 kilómetros de altitud, donde la densidad es aproximadamente la mitad de la del nivel del mar, un guijarro de 100 gramos habría perdido la mayor parte de su masa. El último gramo de antimateria, al aniquilarse en las capas densas de la atmósfera baja, liberaría en una fracción de segundo la energía de 3 bombas de Hiroshima, en un volumen de unos pocos metros cúbicos de aire. El resultado sería una explosión en la atmósfera, lo que los científicos llaman un evento de estallido aéreo, a unos 15 a 20 kilómetros sobre el suelo. La onda de presión de esa explosión llegaría a la superficie con suficiente intensidad para romper ventanas, derribar estructuras débiles y producir una quemadura de primer y segundo grado en la piel expuesta en un radio de varios kilómetros. La radiación gamma del evento llegaría a la superficie. Dependiendo de la altitud exacta de la explosión, podría ser suficiente para producir dosis de radiación significativas en el área de impacto. Un guijarro de antimateria de 100 gramos es un evento local, dañino en el área directamente afectada, pero no una amenaza civilizacional. Lo que sigue siendo más grande cambia completamente esa descripción. Un objeto de antimateria del tamaño de una pelota de béisbol tiene una masa de aproximadamente 142 gramos para una pelota ordinaria. Para uno de antimateria, la geometría es igual, pero la masa puede variar dependiendo de si la antimateria tiene la misma densidad que la materia ordinaria correspondiente, lo que generalmente sería así. Pero aumentemos la escala de manera más dramática para que los efectos sean más claros. Consideremos un cubo de antimateria de 10 centímetros de lado. Un cubo de antimateria de hierro de 10 centímetros de lado tendría una masa de aproximadamente 7,9 kilogramos. 7,9 kilogramos de antimateria que al aniquilarse con igual masa de materia ordinaria liberan aproximadamente 23.700 bombas de Hiroshima. No millares, decenas de millares. Esa cantidad de energía, liberada en la atmósfera en cuestión de segundos, produciría un estallido aéreo que la física de las explosiones describe de la siguiente manera. La temperatura en el punto de la explosión alcanzaría millones de grados. No miles, millones. La presión de la onda de choque primaria se propagaría esféricamente desde el punto de la explosión. A esa temperatura inicial, el aire circundante sería ionizado completamente, creando un plasma. El plasma emitiría radiación térmica en forma de un destello de luz ultravioleta y visible extremadamente intenso. Ese destello, que duraría milisegundos, sería más brillante que el Sol visto desde la superficie terrestre si el objeto explota a altitud media. La onda de choque de esa explosión, cuando llegara a la superficie, sería suficiente para destruir edificios en un radio de decenas de kilómetros, desde el punto de impacto. El pulso electromagnético generado por la ionización del aire en el volumen de la explosión afectaría a la electrónica en un radio de cientos de kilómetros. Y la radiación gamma y los neutrones del evento de aniquilación
representarían una dosis de radiación letal en un radio de varios kilómetros. Ahora piensa en lo que estamos discutiendo. Un cubo de 10 centímetros de lado. Una cantidad de antimateria que cabrá en una caja de zapatos pequeña. Produciría los efectos equivalentes a una guerra nuclear de escala limitada, pero concentrada en un punto. Escalemos más. Un metro cúbico de antimateria de densidad comparable al agua, que es la densidad promedio de los asteroides de tipo C, los más comunes, sería aproximadamente 1000 kilogramos, una tonelada. Una tonelada de antimateria, al aniquilarse con una tonelada de materia, libera la energía de aproximadamente 3 millones de bombas de Hiroshima. Para que comprendas esa escala, el arsenal nuclear global actual tiene aproximadamente 13.000 bombas nucleares. Las más grandes son de rendimiento equivalente a unas 50 bombas de Hiroshima. El arsenal nuclear completo del mundo produce, si se detonara todo simultáneamente, la energía equivalente de aproximadamente 650.000 bombas de Hiroshima. Una tonelada de antimateria produce 5 veces más energía que todo el arsenal nuclear del planeta detonado simultáneamente. En la aniquilación de una tonelada, en segundos, en la atmósfera, un evento de ese tamaño no sería un fenómeno local, sería un evento climático global. La cantidad de energía depositada en la atmósfera en el punto de la explosión sería suficiente para inyectar material a estratosféricas altitudes, crear una columna de plasma y gas ionizado que se elevaría decenas de kilómetros, y producir una onda de presión que circundaría el globo múltiples veces. La temperatura en el área de la explosión sería suficiente para iniciar incendios en un radio de miles de kilómetros. No por el calor directo, sino por la radiación térmica emitida por el plasma. Las partículas de hollín de esos incendios, elevadas a la estratosfera por la columna de la explosión, bloquearían parte de la luz solar durante meses. Un invierno de impacto, similar en concepto al que se produciría después de un impacto de asteroide de tamaño importante. Y todo esto de una tonelada de antimateria, un objeto de 1 metro cúbico. Escalemos una vez más, hasta llegar a los tamaños que en la astronomía se describen como amenazas de extinción. Un asteroide ordinario de la clase que los científicos describen como potencialmente extintor de civilizaciones tiene un diámetro de entre 1 y 10 kilómetros y una masa de entre miles de millones y billones de toneladas. El asteroide que mató a los dinosaurios, el evento Chicxulub, tenía un diámetro estimado de entre 10 y 15 kilómetros y una masa de aproximadamente 1 billón de toneladas. Liberó al impactar una energía equivalente a aproximadamente 1.000 millones de bombas de Hiroshima, o aproximadamente 1.500 veces el arsenal nuclear mundial actual. Ese impacto inició una cadena de efectos que llevó a la extinción del 75% de las especies de la Tierra. Un asteroide de antimateria de las mismas dimensiones liberaría una energía incomparablemente mayor. No porque viajara más rápido. Los meteoritos de antimateria viajarían a velocidades similares a los meteoritos ordinarios, sino porque en un meteorito ordinario, la energía liberada es la energía cinética del objeto, que depende de su masa y su velocidad. En un meteorito de antimateria se añade la energía de aniquilación completa de toda la masa del objeto. La energía cinética de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro viajando a 20 kilómetros por segundo es ya enorme. Pero la energía de aniquilación de esa misma masa de antimateria con la materia que encuentra es órdenes de magnitud mayor. Para un asteroide de Minubutsutsundach, antimateria de 1 kilómetro de diámetro con densidad similar a la roca, la masa sería de aproximadamente 1.400 millones de toneladas. La energía de aniquilación de 1.400 millones de toneladas de antimateria con 1.400 millones de toneladas de materia, usando la ecuación de Einstein, es aproximadamente 1,3 por 10 elevado
a 29 joules. Ese es un número tan grande a 29 joules. Ese es un número tan grande que necesita ser contextualizado. La energía total que el Sol emite en radiación durante un año entero es de aproximadamente 1,2 por 10 elevado a 34 joules. 10.000 veces más que la energía de aniquilación de nuestro asteroide de antimateria de 1 kilómetro. Pero la energía total que el Sol emite en un día es de 3,3 por 10 elevado a 31 joules. Y la energía de aniquilación de nuestro asteroide es aproximadamente 4 milésimas de la energía diaria del Sol. Para la Tierra eso es catastrófico de una manera que supera cualquier escenario que la geología ha registrado desde la formación del planeta. La Tierra tiene una masa de 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. La energía de aniquilación de un asteroide de antimateria de 1 kilómetro no es suficiente para destruir el planeta, pero es más que suficiente para esterilizar su superficie completamente. La energía que no escape al espacio como radiación gamma y otros productos de la aniquilación sería depositada en la atmósfera y la superficie. La temperatura de la atmósfera y la superficie terrestres se elevaría de manera global a miles de grados. Los océanos se evaporarían completamente. La corteza terrestre superficial se fundiría. La atmósfera sería expulsada parcialmente al espacio por la presión de la onda de choque. No habría supervivientes de ninguna especie compleja, ni en la superficie, ni en las profundidades del océano, ni en la corteza. La única vida que podría sobrevivir sería potencialmente microbiana extremófila, en las profundidades de la corteza terrestre, donde la roca proporciona suficiente blindaje térmico y de presión. Y eso para un objeto de 1 kilómetro de diámetro. Para los objetos más grandes, de 10 o 100 kilómetros, la energía de aniquilación aumenta con el cubo del radio. Un asteroide de antimateria de 10 kilómetros de diámetro tiene una masa 1000 veces mayor que uno de 1 kilómetro. Y su energía de aniquilación es 1000 veces mayor. En ese rango, estamos hablando de eventos cuya energía representa una fracción significativa de la energía gravitacional de ligadura de la Tierra, la energía necesaria para desintegrar el planeta completamente. Un asteroide de antimateria de tamaño suficientemente grande no solo esterilizaría la Tierra, la destruiría como objeto cohesionado. Los fragmentos de lo que fue la Tierra formarían un cinturón de escombros en la órbita terrestre, como los asteroides del cinturón entre Marte y Júpiter. Eso es lo que la física predice. No hay ambigüedad sobre los números, solo hay que hacer los cálculos y aceptar lo que dicen. Pero el escenario más físicamente interesante no es el más grande, es el que ocurre antes de que el objeto llegue a la superficie. Porque la física de la aniquilación con la atmósfera produce efectos que son únicos a este tipo de impacto, y que no tienen equivalente en ningún otro evento cataclísmico. Un meteorito ordinario de roca o metal entra en la atmósfera y experimenta lo que los científicos llaman ablación. La fricción del aire calienta la superficie del meteorito. El material de la superficie se vaporiza. El vapor forma un plasma brillante alrededor del objeto que vemos como una estrella fugaz o un bólido. La mayoría de los meteoritos pequeños son completamente vaporizados antes de llegar al suelo. Los más grandes sobreviven la entrada y forman cráteres. Un meteorito de antimateria no funciona así. La diferencia fundamental es que la interacción entre el objeto de antimateria y la atmósfera no es de fricción, es de aniquilación. Y la aniquilación no produce simplemente calor. Produce partículas específicas con propiedades específicas que se comportan de maneras que la fricción ordinaria no produce. La aniquilación de un antiprotón con un protón ordinario, que es lo que ocurre cuando la superficie de un objeto de antirroca toca una molécula de aire,
produce principalmente piones. Los piones son partículas elementales que el modelo estándar describe como los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Hay tres tipos: piones positivos, piones negativos y piones neutros. Los piones neutros decaen en 2 rayos gamma en una escala de tiempo de aproximadamente 8 por 10 elevado a menos 17 segundos, casi instantáneamente. Los piones cargados decaen en muones y neutrinos en una escala de tiempo de aproximadamente 26 nanosegundos. Los muones son partículas similares al electrón, pero 207 veces más masivas. Tienen una vida media de 2,2 microsegundos y penetran la materia con mucha más facilidad que los electrones, atravesando metros de roca sin ser detenidos. Los neutrinos son prácticamente indetectables y escapan del sistema solar sin interactuar con nada. La consecuencia de esta física de decaimiento es que la aniquilación materia-antimateria produce una lluvia de radiación que tiene componentes muy diferentes a los de una explosión nuclear ordinaria. Una explosión nuclear produce principalmente neutrones rápidos en las primeras fracciones de segundo, seguidos de rayos gamma y otros productos de fisión. La aniquilación de antimateria produce primero piones, que decaen rápidamente en rayos gamma de energías específicas, y en muones, que a su vez decaen en electrones y neutrinos. Los rayos gamma producidos por la aniquilación tienen energías características. Los rayos gamma del decaimiento de los piones neutros tienen una energía de aproximadamente 67,5 megaelectrones cada uno. Los rayos gamma producidos por la aniquilación de positrones con electrones tienen una energía de exactamente 511 kiloelectronvoltios, la energía de reposo del electrón, de acuerdo con la conservación de la energía y el momento. Esas energías características son la firma que los detectores pueden usar para identificar la presencia de antimateria. Cuando ocurre la aniquilación en la atmósfera durante la entrada de un objeto de antimateria, los rayos gamma de alta energía producidos no son absorbidos inmediatamente por el aire. Los rayos gamma interactúan con el aire a través de 3 procesos: efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares. A las energías producidas por la aniquilación, el proceso dominante es la producción de pares. El rayo gamma convierte su energía en un par electrón-positrón, que a su vez puede producir más radiación, creando una cascada electromagnética. Esas cascadas electromagnéticas son los instrumentos que los detectores de rayos gamma en los satélites, como el Fermi Gamma Ray Space Telescope, usan para detectar fuentes de rayos gamma en el 1900 universo, y son las cascadas que llegarían a la superficie terrestre durante la entrada de un objeto de antimateria. La radiación gamma de las cascadas puede penetrar varios metros de agua o de tierra antes de ser absorbida. Una persona en la superficie, incluso a centenares de kilómetros del objeto en entrada, podría recibir una dosis de radiación significativa dependiendo del tamaño del objeto y de la altitud de la aniquilación principal. En el escenario de un objeto de antimateria de toneladas en la atmósfera, la radiación gamma producida por la aniquilación sería detectable en todo el hemisferio iluminado de la Tierra. Y a distancias de cientos de kilómetros del punto de entrada, sería suficiente para causar síndrome agudo de radiación en personas expuestas. Eso es un efecto que ningún meteorito ordinario produce. Los meteoritos ordinarios no irradian el hemisferio con radiación gamma. El meteorito de antimateria lo haría simplemente por entrar en contacto con la atmósfera. Esto significa que los efectos dañinos de un meteorito de antimateria no se limitan a la zona de impacto. Se extienden a través de la radiación gamma a distancias incomparablemente mayores de lo que cualquier impacto ordinario produce. Un meteorito de antimateria de tamaño moderado que explote a altitudes de 50 kilómetros sobre Europa podría irradiar con dosis significativas a toda la población del continente,
incluso si el daño mecánico directo de la explosión se limita a un área más pequeña. Ese es el aspecto de la física de la aniquilación que no tiene equivalente en ningún otro escenario de impacto. La zona de daño por radiación excede enormemente la zona de daño mecánico. Hasta ahora hemos asumido que el objeto de antimateria existe y analizado sus consecuencias. Pero la pregunta más fundamental es si puede existir. Y si puede existir, ¿por qué no lo hemos visto? Para responder esas preguntas necesitas entender uno de los mayores misterios sin resolver de la física: la asimetría materia-antimateria. Cuando el Big Bang ocurrió, la física predice que debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria. Las ecuaciones del modelo estándar, que describen las partículas y las fuerzas con extraordinaria precisión, son simétricas entre materia y antimateria en la mayoría de los contextos. La simetría se llama CPT: carga, paridad y tiempo. Las leyes de la física son, de acuerdo con el teorema CPT, invariantes bajo la combinación de invertir la carga eléctrica, reflejar espacialmente el sistema y revertir el tiempo. Si hay cantidades iguales de materia y antimateria en el universo primitivo, y si ambas se mezclan, toda la materia y la antimateria se aniquilarían mutuamente produciendo fotones de alta energía. El universo resultante sería un océano de radiación sin materia, sin átomos, sin estrellas, sin galaxias, sin planetas, sin vida. Pero el universo que observamos no es eso. El universo que observamos está hecho de materia ordinaria, con casi ninguna antimateria. Cada átomo de tu cuerpo, cada estrella en el cielo, cada galaxia en el universo observable, está hecho de materia ordinaria. La antimateria está casi completamente ausente de observaciones astronómicas. Los rayos cósmicos, partículas de alta energía que llegan a la Tierra desde el espacio, contienen antipartículas, principalmente positrones y antiprotones, pero en cantidades que son consistentes con su producción en procesos de alta energía, como la colisión de los propios rayos cósmicos con el medio interestelar. No hay evidencia de que haya flujos de antimateria de origen estructural, es decir, producidos por objetos macroscópicos de antimateria. Si hubiera regiones del universo hechas de antimateria, por ejemplo, galaxias de antimateria, habría una zona de contacto entre la materia y la antimateria, una frontera donde ambas se encuentran y se aniquilan. Esa frontera produciría un brillo intenso de rayos gamma con las energías características de la aniquilación. Los telescopios de rayos gamma, como el Fermi Gamma Ray Space Telescope, han mapeado el cielo en rayos gamma con gran sensibilidad. No encuentran evidencia de esas fronteras materia-antimateria. El universo observable parece ser completamente de materia. Eso plantea la pregunta fundamental: ¿por qué? Si el Big Bang produjo cantidades iguales de materia y antimateria, ¿qué pasó con la antimateria? La respuesta que la física ha construido, aunque incompleta, se llama bariogénesis. El proceso por el cual la asimetría entre materia y antimateria que observamos fue generada en el universo primitivo. Para que la bariogénesis ocurra, Andrei Sakharov identificó en 1967 tres condiciones necesarias. La primera es la violación del número bariónico. Tiene que haber procesos que traten a la materia y la antimateria de manera diferente en términos de producción o destrucción. La segunda es la violación de las simetrías C y CPE. C es la simetría de carga. Las leyes físicas son iguales si se invierte la carga de todas las partículas. CP es la simetría combinada de carga y paridad. Si CP se viola, las leyes físicas no son idénticas para la materia y la antimateria. La tercera es que el proceso debe ocurrir fuera del equilibrio termodinámico. Las tres condiciones de Sakharov son necesarias pero no suficientes. Incluso si se cumplen, la cantidad de asimetría generada depende de los detalles de los mecanismos específicos. El modelo estándar tiene una pequeña violación de CEPE en el sector de los quarks
y también en el sector de los leptones con oscilaciones de neutrinos. Pero la cantidad de violación de CP en el modelo estándar es demasiado pequeña para explicar la asimetría observada de la materia sobre la antimateria. Debe haber física más allá del modelo estándar que produzca la violación de CP adicional necesaria. Esa física no ha sido descubierta. Es uno de los grandes problemas abiertos de la física fundamental. Y para el problema del meteorito de antimateria, esto tiene una consecuencia directa. Si el universo fue generado con una pequeña asimetría de materia sobre antimateria en el Big Bang, la antimateria casi no existe. La pequeña cantidad de antimateria producida se aniquiló con la materia, y el residuo de materia que sobró es todo lo que existe en el universo. No hay, bajo esta descripción, regiones del universo donde la antimateria domina. No hay galaxias de antimateria. No hay nubes interestelares de antimateria. No hay asteroides de antimateria vagando por el espacio. La antimateria que existe está en procesos de alta energía, producida continuamente en colisiones de rayos cósmicos y en las coronas de las estrellas de neutrones y los agujeros negros, y destruida prácticamente de inmediato al entrar en contacto con la materia circundante. Un meteorito de antimateria, un objeto macroscópico de antimateria cohesionado que viaje por el espacio durante el tiempo suficiente para llegar a la Tierra, requeriría que hubiera un lugar en el universo donde la antimateria existe en cantidades macroscópicas y está aislada de la materia ordinaria. En el universo observable no hay evidencia de que exista ese lugar. Entonces, ¿puede existir un meteorito de antimateria? La respuesta honesta tiene varios niveles. En el universo, tal como lo entendemos, con la asimetría materia-antimateria que observamos, no. No existe ningún proceso conocido que produzca antimateria en cantidades macroscópicas y la mantenga separada de la materia ordinaria. Pero hay un asterisco. El universo, tal como lo entendemos, tiene un misterio fundamental sin resolver. La propia asimetría materia-antimateria. No sabemos por qué existe esa asimetría. No sabemos si hay regiones del universo que no podemos observar donde la antimateria domina. No sabemos si hay procesos físicos en condiciones extremas que aún no hemos observado que pueden producir y mantener la antimateria en cantidades macroscópicas. La física que hay más allá del modelo estándar es física que no conocemos. Y en esa física desconocida puede haber mecanismos que el modelo estándar no predice. Bajo el modelo estándar, tal como lo conocemos, los meteoritos de antimateria no deberían existir. Bajo física desconocida más allá del modelo estándar, no podemos afirmar con certeza que sean imposibles. Y hay un tercer nivel de respuesta. Aunque los meteoritos de antimateria no puedan formarse naturalmente en el universo actual, la física de lo que ocurriría si existieran es perfectamente calculable. El escenario es físicamente consistente. Y explorar sus consecuencias no es solo un ejercicio de ciencia ficción. Es una manera de entender la física de la antimateria con una concreción que los experimentos de laboratorio, con sus nanogramos y microsegundos, no pueden proporcionar. Hay un evento en la historia reciente que algunos científicos llegaron a proponer, aunque brevemente y sin evidencia sólida, que podría haber sido causado por antimateria. El evento de Tunguska de 1908. En la madrugada del 30 de junio de 1908, una explosión de escala sin precedente moderno ocurrió sobre la taiga siberiana, cerca del río Tunguska Piedregoso, en una región de Rusia tan remota que las primeras expediciones científicas no llegaron hasta décadas después. La explosión arrasó aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando árboles en el mismo sentido radial desde el punto de la explosión, como si una enorme mano hubiera aplastado el bosque desde arriba. La energía liberada fue estimada en entre 10 y 15 megatones, de equivalente en TNT,
es decir, aproximadamente 1000 veces la bomba de Hiroshima. Fue un estallido aéreo. El objeto, cualquiera que fuera, no impactó el suelo, sino que explotó en la atmósfera a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. Durante décadas, la causa del evento de Tunguska fue objeto de debate. No se encontró ningún cráter. No se encontraron fragmentos metálicos identificables. Esa ausencia de restos fue lo que llevó a algunos investigadores, en la década de 1970, a proponer que el objeto de Tunguska podría haber sido un fragmento de antimateria. Si el objeto era de antimateria, la razón por la que no quedaron restos era simple. El objeto fue completamente aniquilado al entrar en contacto con la atmósfera, dejando solo energía. La hipótesis de la antimateria para Tunguska fue analizada con seriedad y luego descartada por varias razones. La primera razón es el perfil de radiación. Si Tunguska hubiera sido antimateria, la aniquilación en la atmósfera habría producido una cantidad de rayos gamma de las energías características de la aniquilación que habría sido detectable en los instrumentos científicos de la época, incluyendo los detectores de radiación fotográfica que existían. No hay registros de una anomalía de radiación gamma en las redes de instrumentos de la época. La segunda razón es el análisis de los árboles. Los árboles en el punto exactamente debajo del epicentro de Tunguska estaban en pie, aunque sin ramas, lo que indica que la onda de choque vino de arriba, directamente hacia abajo, lo que es consistente con un estallido aéreo a una altitud de kilómetros. El patrón de derribo de los árboles en las áreas circundantes, con todos los árboles apuntando hacia afuera desde el epicentro, es perfectamente consistente con una explosión de estallido aéreo de un objeto ordinario, ya sea un cometa o un asteroide, que explota a alta altitud. La tercera razón es que análisis posteriores de sedimentos en la turba de la región de Tunguska encontraron anomalías en la concentración de iridio y otros elementos que son más comunes en los asteroides que en la corteza terrestre. El iridio es un trazador de material extraterrestre que los geólogos usan para identificar capas de impacto, como la capa de iridio asociada con el impacto del Chicxulub que mató a los dinosaurios. Esas anomalías de iridio sugieren material de asteroide o cometa, no antimateria. La hipótesis más aceptada actualmente es que el evento de Tunguska fue causado por un asteroide rocoso de unos 50 a 80 metros de diámetro que entró en la atmósfera a alta velocidad, fue comprimido y calentado por la fricción del aire, hasta que la presión en su interior superó la resistencia estructural del material y explotó en un estallido aéreo antes de llegar al suelo. Ese tipo de evento, llamado Disruption by Ram Pressure, destruye completamente el objeto sin dejar restos identificables, que es consistente con la ausencia de cráter en Tunguska. La ausencia de restos de Tunguska no requiere antimateria. Pero el razonamiento de por qué alguien lo propuso ilustra perfectamente cuál sería la firma de un impacto real de antimateria. La ausencia total de restos del objeto. Si Tunguska hubiera sido antimateria, no habría quedado nada. No partículas, no trozos, no polvo del objeto original, solo energía. Y esa es la firma más clara de la antimateria. La destrucción perfecta, sin residuo, del objeto impactante. Que es también por qué un meteorito de antimateria sería el más difícil de todos los escenarios de impacto para la detección previa. Un meteorito de roca o metal refleja la luz solar y puede ser detectado por telescopios que rastrean el cielo. Un objeto de antimateria también refleja la luz solar, porque el proceso de reflexión es electromagnético, y la antimateria tiene las mismas propiedades ópticas que la materia ordinaria. Pero a medida que se aproxima al sistema solar, el viento solar, la corriente de partículas cargadas que el Sol emite continuamente, comenzará a aniquilarse con la superficie del objeto de antimateria. Eso podría producir una señal de rayos gamma
que los observatorios de rayos gamma en el espacio como el Fermi podrían detectar. La detección de un Minutosetorin paralelo, objeto de antimateria acercándose al sistema solar, sería primero una señal de rayos gamma, antes de que fuera visible en la luz óptica como un punto brillante. Y eso daría una advertencia previa. No mucha. Dependiendo del tamaño del objeto y de la distancia de detección, podría ser desde meses hasta unas pocas horas. Con meses de advertencia, la humanidad podría hacer algo. No detener el impacto con las tecnologías actuales, pero podría evacuar las zonas más afectadas. Podría preparar refugios. Podría coordinar la respuesta global. Con unas pocas horas, no. La diferencia entre un meteorito de antimateria y todos los demás escenarios de impacto es que no dejas supervivientes para que cuenten lo que pasó. Un meteorito de antimateria de tamaño suficiente no deja restos del objeto. Y si es lo suficientemente grande, tampoco deja restos de los observadores. Hay una versión del escenario que es todavía más extrema que el meteorito. Si en algún lugar del universo existe una región de antimateria, una nube interestelar de antimateria, una galaxia de antimateria, ¿qué pasaría si el sistema solar se encontrara con esa región? La zona de contacto entre una región de materia y una región de antimateria no sería un choque ordinario. Sería una zona de aniquilación continua. A medida que las partículas de la nube de antimateria penetraran en las capas externas del sistema solar, donde el viento solar tiene su mayor densidad, las aniquilaciones comenzarían. La zona de contacto, llamada la zona de aniquilación en los modelos teóricos, se establecería en algún punto donde la presión de radiación de la aniquilación equilibra la presión del flujo de material de ambos lados. Esa zona de aniquilación brillaría en rayos gamma, con una intensidad proporcional a la tasa de flujo de ambos materiales. Para la Tierra, la llegada de esa zona de aniquilación sería precedida por semanas, meses o años de anomalías en los rayos cósmicos. Los detectores de rayos cósmicos en la Tierra y en el espacio observarían un aumento en el flujo de partículas con las energías y tipos específicos de la aniquilación. La magnetosfera de la Tierra, que normalmente deflecta la mayoría de los rayos cósmicos, sería insuficiente para detener la lluvia de partículas de la zona de aniquilación en el escenario de una nube de antimateria de densidad significativa. Las auroras polares se volverían globales, visibles desde cualquier latitud, a medida que las partículas de la zona de aniquilación ionizaran la atmósfera superior en todo el mundo. Y la dosis de radiación en la superficie de la Tierra comenzaría a aumentar. En el escenario extremo de una nube de antimateria de densidad comparable a la materia del medio interestelar ordinario, la tasa de aumento de la dosis de radiación no sería instantáneamente letal, sería gradual, durante semanas. Durante ese tiempo, la humanidad tendría la señal de advertencia más extraña de su historia. Los cielos encendidos de auroras en el ecuador. Los satélites comenzando a fallar por los efectos de la radiación. Los contadores Geiger subiendo en todo el mundo. Y los astrofísicos calculando con horror creciente la trayectoria del sistema solar a través de la región de antimateria. En ese escenario no habría impacto de un objeto único. Habría una inmersión progresiva en una zona de muerte. Las consecuencias para la biosfera de la Tierra dependerían de la densidad de la nube de antimateria y de cuánto tiempo tardara el sistema solar en cruzarla. En casos extremos, la dosis de radiación acumulada esterilizaría la superficie terrestre en meses. En casos menos extremos, produciría suficiente destrucción de la capa de ozono para aumentar la radiación ultravioleta a niveles letales para la mayoría de los organismos fotosintéticos, colapsando la cadena alimentaria. Y en el extremo más extremo de todos, si la nube de antimateria es suficientemente densa y el sistema solar está inmerso en ella durante suficiente tiempo, la propia materia del Sol, al aniquilarse con el flujo de antimateria, alteraría su luminosidad de maneras imposibles de predecir exactamente. El Sol empezaría a brillar de manera diferente.
no de manera que mejore las perspectivas de la vida en la Tierra. Pero a diferencia de todos los escenarios que dependen de un asteroide o un cometa específico, la colisión con una nube de antimateria es un escenario que se puede observar con suficiente anticipación para que sea el evento más monitoreado de la historia humana. No habría sorpresa. Habría confirmación progresiva de algo que nadie quiere que sea verdad. La pregunta del título de este video es si la Tierra sobreviviría un impacto de antimateria. La respuesta depende fundamentalmente del tamaño. Y la palabra sobrevivir puede significar cosas muy diferentes dependiendo de qué aspecto de la Tierra te preguntas. ¿Sobrevive el planeta como objeto geológico, como masa rocosa en el espacio? ¿Sobrevive la biosfera, el conjunto de la vida terrestre? ¿Sobrevive la humanidad? ¿Sobrevive la civilización? Para cada escenario de tamaño, las respuestas son diferentes. Un fragmento de antimateria de pocos gramos, el escenario más pequeño. El planeta sobrevive, la biosfera sobrevive, la humanidad sobrevive, la civilización sobrevive. Hay daños localizados, posiblemente radiación significativa en el área de explosión. Es un evento dramático pero geológicamente irrelevante. Un fragmento de antimateria de kilogramos. El planeta sobrevive. La biosfera sobrevive con daños regionales. La humanidad sobrevive. La civilización sufre daños locales, pero sobrevive. Es comparable a un desastre natural severo de escala regional. Un fragmento de antimateria de toneladas. El planeta sobrevive. La biosfera experimenta daños globales equivalentes a un invierno nuclear de duración limitada. La humanidad sobrevive con pérdidas masivas. La civilización sufre daños graves pero puede recuperarse. Un fragmento de antimateria de miles de toneladas. El planeta sobrevive. La biosfera experimenta daños comparables o mayores a los del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno. La humanidad puede sobrevivir en términos biológicos, pero la civilización global tal como la conocemos colapsa. La recuperación tomaría milenios. Un asteroide de antimateria de 1 kilómetro de diámetro. El planeta sobrevive como objeto geológico, pero la biosfera es esterilizada completamente en superficie y posiblemente en las profundidades oceánicas. La humanidad no sobrevive. Ninguna especie compleja sobrevive. La vida microbiana en la corteza profunda puede sobrevivir. Un asteroide de antimateria de 10 kilómetros de diámetro. La integridad del planeta como objeto cohesionado está en riesgo. Dependiendo de dónde se produce la mayor parte de la aniquilación, el planeta podría perder fracciones significativas de su atmósfera y océanos. La superficie fundida completamente. La recuperación hacia cualquier forma de biosfera compleja, si es posible, tomaría cientos de millones de años. Un asteroide de antimateria mayor de 100 kilómetros. El planeta puede ser completamente destruido. La energía de aniquilación de tal masa supera la energía gravitacional de ligadura de los objetos más externos de la Tierra. Los fragmentos del planeta formarían un cinturón de escombros. Esas son las respuestas a la pregunta de si la Tierra sobrevive. Pero hay algo más importante que las consecuencias físicas. Es la pregunta de la defensa. ¿Puede la humanidad hacer algo si detecta un objeto de antimateria aproximándose? La respuesta es que las opciones de defensa son completamente diferentes a las opciones de defensa contra un asteroide ordinario. Contra un asteroide de roca o metal, las estrategias propuestas incluyen el impactor cinético, una nave que choca con el asteroide para cambiar su trayectoria, y la desviación gravitacional, usar la gravedad de una nave acompañante para atraer lentamente el asteroide hacia una nueva trayectoria. Esas estrategias requieren tocar el asteroide físicamente o estar muy cerca de él. Un objeto de antimateria no puede ser tocado físicamente. Cualquier nave de material ordinario que se aproxime lo suficiente para una misión de impactor cinético sería aniquilada antes de llegar al contacto.
La presencia del viento solar, de moléculas de gas interestelar, garantiza que a medida que una nave se aproxima al objeto de antimateria, la aniquilación entre la nave y el objeto comienza antes del contacto físico. Esto significa que las estrategias de defensa contra un asteroide de antimateria tienen que ser de largo alcance. La desviación por presión de radiación, usando láseres potentes para impartir un pequeño cambio de velocidad al objeto a larga distancia, es una opción que no requiere aproximarse físicamente. Si la detección es suficientemente temprana, meses o años antes del impacto, incluso un pequeño cambio de velocidad puede desviar el objeto suficientemente para que la trayectoria resultante no intercepte la Tierra. La cantidad de cambio de velocidad necesaria es pequeña si el tiempo disponible es grande. Si el objeto está a 1 año de su llegada, cambiar su velocidad en 1 centímetro por segundo puede ser suficiente para que pase a miles de kilómetros de distancia de la Tierra. La potencia de láser necesaria para impartir ese cambio de velocidad por presión de radiación a un objeto de antimateria es calculable. Y para objetos de tamaño moderado, no es imposible con tecnología de proyección de potencia que está siendo desarrollada para aplicaciones militares. El problema mayor es la detección temprana. Los objetos de antimateria producen una señal de rayos gamma al interactuar con el viento solar y el medio interplanetario a medida que se acercan al sistema solar. Esa señal de rayos gamma es la advertencia. Pero su intensidad depende de la densidad del viento solar y de la densidad de superficie del objeto de antimateria que interactúa con él. Para objetos de antimateria sólida, la interacción es de superficie, y la señal de rayos gamma puede ser detectable solo a corta distancia. Para objetos de antimateria, en forma de nube difusa, la señal es mayor por unidad de masa, pero el objeto puede ser más difícil de identificar como una amenaza cohesionada. El sistema de defensa óptimo para esta amenaza específica incluiría detectores de rayos gamma de alta sensibilidad en el espacio distribuidos en el sistema solar externo, más allá de Júpiter, donde pueden detectar la señal de interacción de un objeto de antimateria con el viento solar antes de que esté peligrosamente cerca. Ese sistema no existe, pero en principio podría construirse. Y sería diferente de todo lo que actualmente se usa para la defensa planetaria. Hay algo que separa la discusión de la antimateria de todas las demás discusiones en física. La antimateria no es solo una hipótesis, es un material que la humanidad produce, almacena y estudia en laboratorio. En cantidades absolutamente minúsculas, claro, pero real. Los aceleradores de partículas del CERN, del Fermilab, del SLAC y de otros laboratorios de física de alta energía del mundo producen antimateria como resultado secundario de las colisiones de alta energía. Cuando 2 protones colisionan a energías suficientemente altas, la energía cinética puede convertirse en pares partícula-antipartícula de acuerdo con la conservación de la energía y el momento. En el CERN, el acelerador antiproton decelerator, el decelerador de antiprotones, captura los antiprotones producidos en las colisiones, los desacelera hasta que pueden ser manipulados y los proporciona a los experimentos que estudian las propiedades de la antimateria. El experimento alfa en el CERN captura antiprotones y positrones para formar antihidrógeno, el átomo de antimateria más simple. El antihidrógeno se confina en una trampa magnética, una botella de campo magnético que mantiene el antihidrógeno alejado de las paredes de material ordinario del contenedor. Si el antihidrógeno tocara las paredes, se aniquilaría instantáneamente. Los físicos del experimento alfa han conseguido mantener antihidrógeno durante más de 15 minutos. 15 minutos es un récord extraordinario para algo que se aniquilaría instantáneamente al contacto con cualquier materia ordinaria. Lo que esos experimentos están buscando es una de las preguntas más profundas de la física. ¿Se comporta la antimateria exactamente como la materia? La simetría CPE te predice que sí.
que el antihidrógeno debería tener exactamente los mismos niveles de energía atómica que el hidrógeno, que debería caer con la misma aceleración bajo la gravedad que el hidrógeno, que su espectro de luz debería ser idéntico al del hidrógeno. Si se encontrara alguna diferencia, alguna pequeña asimetría en las propiedades del antihidrógeno comparadas con las del hidrógeno, esa diferencia podría ser una pista sobre por qué el universo tiene más materia que antimateria. Hasta ahora, los experimentos no han encontrado diferencias. El antihidrógeno, en los niveles de precisión que los experimentos actuales pueden medir, se comporta igual que el hidrógeno. Eso no significa que no haya diferencias. Significa que si las hay, son más pequeñas que la sensibilidad actual de los experimentos, y la sensibilidad mejora con cada generación de experimentos. Los resultados que el experimento alfa y sus sucesores alfa-GE, que está midiendo la caída libre del antihidrógeno bajo la gravedad, están produciendo son algunos de los más precisos del mundo para cualquier propiedad de la antimateria. Y cada resultado que confirma que la antimateria se comporta como la materia refuerza el misterio de por qué no hay antimateria en el New universo. Si la materia y la antimateria son simétricas en sus propiedades, ¿por qué hay mucha materia y casi nada de antimateria? Esa es la pregunta que los experimentos del CERN están atacando desde ángulos diferentes. No solo los de antimateria. También los experimentos que buscan violaciones de la simetría CP en el sector de los quarks B, los quarks bottom, donde se sabe que hay violación de CPI, pero se está midiendo con precisión creciente para ver si la cantidad es suficiente para explicar la asimetría del universo. Y los experimentos con neutrinos, como el Hyper Kamiokande en Japón y el DUNE en Estados Unidos, que buscan si los neutrinos violan CPE, una asimetría que podría ser suficientemente grande para explicar la abundancia de materia sobre antimateria. La respuesta al misterio de la asimetría materia-antimateria puede venir de cualquiera de esas líneas de investigación. Y cuando llegue, cambiará fundamentalmente nuestra comprensión de por qué el universo es como es, y de por qué, en ese universo, los meteoritos de antimateria no existen naturalmente. Por ahora, hay algo sobre el impacto de antimateria que lo hace cualitativamente diferente de todos los demás escenarios de impacto cataclísmico en un sentido que va más allá de la escala de la energía. Es el tipo de energía y la manera en que se deposita. Un impacto de asteroide ordinario deposita su energía de dos maneras principales. La primera es el impacto mecánico directo. La onda de choque, la presión, el ejecta. Esto produce el cráter, los terremotos, el tsunami si cae en el océano. La segunda es el calor. El material del asteroide y el suelo circundante se vaporiza y se funde, produciendo una columna de material caliente que se eleva a la estratosfera y luego cae. Ambos mecanismos son de corto alcance en el sentido de que sus efectos caen rápidamente con la distancia desde el punto de impacto. El impacto de antimateria deposita su energía de maneras adicionales que tienen alcance mucho mayor. Los rayos gamma producidos por la aniquilación viajan a la velocidad de la luz en todas las direcciones desde el punto de aniquilación. No se detienen en la onda de choque. No se quedan en el cráter. Se propagan por la atmósfera y parcialmente a través de ella, llegando a distancias de cientos o miles de kilómetros del punto de impacto. Los muones producidos por el decaimiento de los piones cargados son partículas que penetran enormes cantidades de materia sin ser detenidas. Los muones producidos a altitudes de decenas de kilómetros llegan a la superficie terrestre. Los neutrinos, aunque no producen daño biológico directo, se producen en cantidades extraordinarias y atraviesan el planeta entero sin interactuar con nada.
El resultado es que los daños biológicos de un impacto de antimateria tienen un radio muchísimo mayor que los daños mecánicos. Una persona que esté a 500 kilómetros del punto de impacto puede no ser afectada por la onda de choque ni por los tsunamis, pero puede recibir una dosis de rayos gamma de la explosión que sea suficiente para causar síndrome agudo de radiación. Eso no ocurre con los meteoritos ordinarios. Los meteoritos ordinarios matan principalmente por daños mecánicos y por los efectos de largo plazo del polvo en la atmósfera. El meteorito de antimateria mataría también directamente por radiación, a distancias que los meteoritos ordinarios no alcanzan. Hay otro aspecto único: la síntesis de radionúclidos en la atmósfera. Los rayos gamma de alta energía y los neutrones producidos por la aniquilación interactúan con el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera, produciendo reacciones nucleares que crean radionúclidos, isótopos radiactivos, que antes no estaban presentes. El carbono 14, que se produce naturalmente por la interacción de los rayos cósmicos con el nitrógeno de la atmósfera, se produciría en cantidades masivas. El tritio, el isótopo radiactivo del hidrógeno, también. Esos radionúclidos se distribuyen por la atmósfera y eventualmente se depositan en la biosfera, en el suelo, en el agua, en los organismos vivos. La Tierra entera recibe una dosis de irradiación interna distribuida a través de los radionúclidos depositados. No de golpe, progresivamente. El carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Una vez depositado en la biosfera, sigue irradiando durante milenios. La firma geológica de un impacto de antimateria de tamaño significativo incluiría en los sedimentos de la época del impacto una anomalía en la concentración de carbono 14 y otros radionúclidos de manera global, similar a la anomalía de iridio que marca el evento del Chicxulub, pero de origen nuclear en lugar de meteórico. Esa firma geológica es única. Ningún otro tipo de evento la produce. Y si el evento ocurriera en el pasado de la Tierra, teóricamente podríamos encontrarla en los registros geológicos. El hecho de que no haya ninguna firma de ese tipo en los registros geológicos que la ciencia ha analizado es otra evidencia de que este tipo de evento no ha ocurrido en la historia registrada de la Tierra. Lo que es exactamente lo que esperaríamos si los meteoritos de antimateria no existen naturalmente en el universo. Hay una razón por la que la cuestión del meteorito de antimateria nos lleva inevitablemente al mayor misterio sin resolver de la física fundamental. Porque la respuesta a si puede existir un meteorito de antimateria es la misma respuesta a por qué el universo existe. Para entender por qué, necesitas entender lo que el Big Bang habría producido en un universo perfectamente simétrico. En el universo primitivo, en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang, la temperatura era tan alta que la energía térmica era suficiente para crear pares partícula-antipartícula de todos los tipos continuamente. A esas temperaturas, el universo era una sopa densa de partículas y antipartículas que se creaban y aniquilaban continuamente en equilibrio. Mientras el universo se expandió y enfrió, la temperatura cayó por debajo del umbral necesario para crear nuevos pares. A partir de ese momento, la creación de nuevos pares se detuvo. Pero la aniquilación continuó. Las partículas y antipartículas que todavía existían seguían aniquilándose entre sí. En un universo perfectamente simétrico, ese proceso continuaría hasta que todas las partículas y antipartículas se hubieran aniquilado mutuamente. El resultado final sería un universo lleno de fotones de alta energía, radiación, sin materia. Pero en el universo real, cuando el polvo se asentó, quedó un residuo. Por cada 10.000 millones de antipartículas que existían, había 10.000 millones más una partícula. Ese exceso de 1 en 10.000 millones sobrevivió la aniquilación completa. Y ese residuo
es todo lo que existe en el universo. Tú, este video, el planeta, el Sol, cada estrella y cada galaxia es el 0,0000001% del contenido original de materia y antimateria que existía en el universo primitivo. El otro 99,999999999% se convirtió en radiación. El fondo cósmico de microondas, esa radiación de temperatura uniforme de 2,725 Kelvin que llena el universo y que es la imagen más antigua que podemos obtener del cosmos primitivo, es el eco de esa aniquilación masiva. Los fotones de esa radiación son los fotones producidos cuando la materia y la antimateria se aniquilaron casi completamente en los primeros instantes del universo. Cada galaxia que vemos es el residuo de una parte extremadamente pequeña de una cantidad original enorme. El universo que existe es el residuo de un proceso de aniquilación casi completa. Y la razón por la que existe ese residuo, la razón por la que hubo uno extra de materia por cada 10.000 millones de antipartículas, es el misterio que la física llama el problema de la bariogénesis. Los mecanismos propuestos para explicar esa asimetría son múltiples y ninguno está completamente verificado. La leptogénesis, una hipótesis que propone que la asimetría se generó primero en el sector de los leptones, específicamente en neutrinos muy masivos en el universo primitivo, y luego fue transferida al sector de los bariones, los protones y neutrones, a través de procesos del modelo estándar llamados procesos de Esfalerón. La bariogénesis electrodébil, que propone que la asimetría fue generada durante la transición de fase electrodébil, el momento en que la simetría electrodébil fue espontáneamente rota y el bosón de Higgs adquirió su valor de vacío. Si esa transición fue suficientemente violenta para ser una transición de fase de primer orden. La bariogénesis por aflatoxinas en teorías de gran unificación, donde interacciones predichas por extensiones del modelo estándar que unifican las fuerzas en una sola a altas energías, permiten la violación del número bariónico con la intensidad suficiente para generar la asimetría observada. Ninguna de esas hipótesis está experimentalmente confirmada. Verificarlas requiere experimentos que en algunos casos están en construcción, y en otros requieren energías que superan lo que cualquier acelerador actual puede alcanzar. La respuesta al misterio de la asimetría materia-antimateria puede tardar décadas en llegar, pero cuando llegue, cambiará la cosmología de manera fundamental. Y también, de forma secundaria, cerrará definitivamente la pregunta de si puede haber meteoritos de antimateria vagando por el universo. Si el universo generó su pequeña asimetría de materia en los primeros instantes después del Big Bang, y esa asimetría es universal, no hay antimateria macroscópica en ningún lugar del universo observable. Si hay mecanismos que pudieron generar bolsones de antimateria en ciertas regiones del universo primitivo, y esas regiones sobrevivieron como burbujas de antimateria separadas, el universo podría tener galaxias de antimateria en regiones que todavía no podemos observar. La observación del universo en rayos gamma es uno de los modos en que podemos buscar esas fronteras materia-antimateria a escalas cósmicas. Y la precisión creciente de esas observaciones está acotando el espacio posible para la existencia de grandes estructuras de antimateria. Hasta ahora, el universo observable parece completamente de materia, lo que es, en sí mismo, una de las observaciones más extrañas y más importantes de la cosmología. ¿Puede la Tierra sobrevivir un impacto de antimateria? Después de todo lo que hemos explorado, la respuesta es matizada. Para los escenarios pequeños, sí. El planeta sobrevive. La humanidad sobrevive. Con daños que van de locales a regionales, un fragmento de antimateria de pocos kilogramos o menos produce consecuencias graves, pero no civilizacionales. Para los escenarios medianos, el planeta sobrevive,
pero la humanidad podría no hacerlo como civilización. Un asteroide de antimateria de cientos de metros de diámetro pondría en riesgo la civilización global a través de efectos climáticos prolongados y daños por radiación de escala planetaria. Para los escenarios grandes, el planeta puede no sobrevivir como objeto geológico intacto. Un asteroide de antimateria de kilómetros de diámetro libera suficiente energía para alterar fundamentalmente la Tierra a nivel geofísico, y posiblemente para fragmentarla. Pero la pregunta más importante no es cuál sería el resultado, es cuál es la probabilidad de que ocurra. Y la probabilidad, dado lo que sabemos sobre la distribución de materia y antimateria en el universo, es efectivamente cero con cualquier tecnología de detección actual. No es que los meteoritos de antimateria sean raros, es que en el universo observable tal como lo entendemos, no existen naturalmente. La antimateria que existe está en partículas individuales producidas en procesos de alta energía, con vidas medias de fracciones de segundo antes de ser aniquiladas. No en objetos macroscópicos cohesionados, no en asteroides ni en meteoritos. La probabilidad de que un meteorito de antimateria golpee la Tierra es comparable a la probabilidad de que los átomos de tu taza de café se reorganicen espontáneamente para lanzar el café hacia el techo. No es cero por las leyes de la física, pero es tan pequeña que la palabra imposible es prácticamente equivalente para cualquier propósito práctico. Y sin embargo, la pregunta de qué ocurriría si ocurriera tiene respuesta física precisa. Y esa respuesta, como hemos visto, es la completa conversión de la masa del meteorito en energía pura. La explosión más eficiente energéticamente que la física permite. Sin residuo, sin cráter, sin fragmentos del objeto impactante, solo energía, solo fotones y partículas secundarias irradiándose desde el punto de aniquilación. Y en escalas suficientemente grandes, solo el silencio de un planeta que ya no existe. El meteorito de antimateria es el escenario hipotético que mejor ilustra algo fundamental sobre la física. Las leyes de la física no son solo una descripción de lo que ha ocurrido. Son una descripción de lo que puede ocurrir. Y la diferencia entre lo que puede ocurrir y lo que ocurre es el universo. Un universo con una pequeña asimetría entre materia y antimateria. Un universo donde la antimateria casi no existe. Es el único tipo de universo donde puede existir materia ordinaria en cantidades suficientes para formar estrellas, planetas y eventualmente seres capaces de preguntarse por qué el universo es así. Si el universo fuera perfectamente simétrico, si hubiera cantidades iguales de materia y antimateria, el resultado sería un océano de fotones sin estructura, sin átomos, sin química, sin biología, sin nadie para hacer preguntas. El hecho de que estás aquí, leyendo este texto, es la evidencia más directa de que el universo tiene esa pequeña asimetría, que hay más materia que antimateria, que ese exceso de materia formó galaxias, estrellas, planetas y vida. Que esa vida en este planeta llegó al punto de preguntarse por qué el universo es así. Y la respuesta a esa pregunta, la razón por la que el universo tiene más materia que antimateria, es también la razón por la que los meteoritos de antimateria no existen naturalmente. Son la misma pregunta vista desde dos ángulos diferentes. La pregunta de la bariogénesis de por qué hay más materia que antimateria es también la pregunta de por qué el escenario hipotético de este video es hipotético. Porque en un universo con antimateria macroscópica, los meteoritos de antimateria existirían, y sus efectos sobre los planetas de materia ordinaria serían exactamente los que hemos calculado. En nuestro universo, con su pequeña asimetría que convirtió casi toda la antimateria en fotones en los primeros instantes del cosmos, los meteoritos de antimateria son un experimento mental. Un experimento mental que nos
enseña la física de la aniquilación, la escala de la energía disponible en la equivalencia masa-energía, la firma única que la antimateria dejaría en la atmósfera y en el registro geológico, y la razón profunda por la que el universo que observamos tiene las propiedades que tiene. El patrón que conecta la antimateria con la cosmología, con la física de partículas, con la existencia misma del universo, no es accidental. Es la misma física en todas las escalas. La aniquilación de un positrón y un electrón en el laboratorio del CERN produce los mismos fotones de 511 kiloelectronvoltios que los que se produjeron cuando la antimateria del universo primitivo se aniquiló con la materia en los primeros instantes del cosmos. La misma reacción, la misma energía característica, la misma física. Lo que hacemos en los aceleradores es el eco del proceso más grande que ha ocurrido en la historia del universo. Y los meteoritos de antimateria, aunque hipotéticos, son la versión macroscópica y dramática de ese mismo proceso. La aniquilación, la conversión perfecta de masa en energía, el 100% de eficiencia que ningún otro proceso iguala. Hay algo en eso que es a la vez aterrador y hermoso. Aterrador porque si existieran, serían la amenaza más devastadora que la física permite. Hermoso porque son la demostración más directa de que E igual a mc al cuadrado no es una abstracción matemática. Es una realidad que si las condiciones fueran diferentes, convertiría mundos enteros en luz. Y en el universo que tenemos, que existe porque la antimateria casi no existe, esa realidad permanece como un experimento mental que la física puede calcular con perfecta precisión. Un horizonte de posibilidad que el universo mantiene cerrado con la más pequeña de las asimetrías. El 1 extra de materia por cada 10.000 millones de antipartículas. ¿Qué es la razón por la que estás aquí para leer este texto? Y la razón por la que los meteoritos de antimateria no llegan. Al menos no en este universo. Hay algo que la humanidad ya está haciendo con la antimateria que ilustra perfectamente cuán lejos estamos de los escenarios del meteorito, y al mismo tiempo, cuán real es la física. Los aceleradores de partículas del mundo producen antimateria de manera rutinaria, no en cantidades que permiten hacer meteoritos, ni bombas, ni propulsores interestelares, en cantidades que se cuentan en millones de átomos. Pero esos millones de átomos ya son suficientes para plantear la pregunta de qué aplicaciones tiene la antimateria en la vida cotidiana. Y la respuesta más inmediata y más usada actualmente está en la medicina. La tomografía por emisión de positrones, que en inglés se abrevia como PET scan, es una técnica de imagen médica que usa la antimateria directamente. En un PET scan al paciente se le inyecta un compuesto radiactivo que emite positrones, los antielectrones. El compuesto más común es la fluorodesoxiglucosa, una molécula similar a la glucosa pero con un átomo de flúor radiactivo, el flúor 18, incorporado en lugar de un grupo hidroxilo. Las células que consumen glucosa a alta tasa, como las células tumorales que tienen un metabolismo acelerado, captan preferentemente la fluorodesoxiglucosa. El flúor 18 decae emitiendo un positrón. El positrón viaja unos pocos milímetros en el tejido circundante antes de encontrar un electrón ordinario. Cuando el positrón y el electrón se encuentran, se aniquilan. La aniquilación produce dos rayos gamma de exactamente 511 kiloelectronvoltios cada uno, emitidos en direcciones opuestas. Los detectores del escáner PET rodean al paciente y detectan esos pares de rayos gamma, que llegan simultáneamente a detectores opuestos. La simultaneidad y la dirección de los pares de fotones permiten calcular con precisión el punto donde ocurrió la aniquilación. Con suficientes eventos detectados, se reconstruye una imagen tridimensional de la distribución del compuesto en el cuerpo. Los tumores, que consumen más glucosa, brillan en las imágenes PET,
porque acumulan más fluorodesoxiglucosa y producen más eventos de aniquilación. Eso permite detectar tumores con una precisión y una sensibilidad que las técnicas de imagen convencionales no pueden igualar. El PET scan salva vidas. Usando antimateria. Usando exactamente el mismo proceso de aniquilación positrón-electrón que en el interior de un meteorito de antimateria hipotético produciría la radiación gamma que llegaría a la superficie terrestre. La misma física, la misma aniquilación, los mismos fotones de 511 kiloelectronvoltios. En el laboratorio médico, produciendo imágenes diagnósticas de extraordinaria utilidad. En el meteorito hipotético, produciendo una de las radiaciones más dañinas que un evento de impacto puede generar. Esa dualidad de la antimateria, herramienta médica de alta precisión y arma hipotética de destrucción incomparable, resume perfectamente la naturaleza de la física. Las leyes de la física no tienen intención, solo tienen consecuencias. Depende de las condiciones en que se aplican si esas consecuencias son útiles o catastróficas. Aunque no hay antimateria macroscópica en el universo observable, hay antimateria natural, en cantidades pequeñísimas, producida por procesos de alta energía, pero real, detectable y estudiada con gran precisión. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que viajan por el espacio y llegan continuamente a la Tierra. La mayoría son protones, con una fracción de núcleos más pesados. Pero también hay antipartículas, positrones y antiprotones. La fracción de antiprotones en los rayos cósmicos es de aproximadamente 1 en 10.000 de los protones. Esos antiprotones y positrones no vienen de objetos macroscópicos de antimateria. Son producidos por las colisiones de rayos cósmicos ordinarios de alta energía con el gas interestelar. Cuando un protón de muy alta energía colisiona con un átomo de hidrógeno del medio interestelar, la energía cinética de la colisión puede ser convertida en pares partícula-antipartícula. Los pares producidos en esas colisiones incluyen pares protón-antiprotón y pares electrón-positrón. Las antipartículas producidas viajan libres por el espacio hasta que, eventualmente, encuentran materia ordinaria y se aniquilan. La distribución de energías de los positrones y antiprotones en los rayos cósmicos es consistente con ese mecanismo de producción secundaria, o casi consistente. En 2008, el experimento Pamela, en un satélite ruso, midió el flujo de positrones en los rayos cósmicos con una precisión sin precedente, y encontró algo inesperado. El flujo de positrones a altas energías, por encima de unos 10 gigaelectronvoltios, era mayor de lo que los modelos de producción secundaria por colisiones de rayos cósmicos predicen. Había un exceso de positrones. Ese exceso fue confirmado posteriormente por el experimento AMS-02, el espectrómetro magnético alfa, instalado en la Estación Espacial Internacional en 2011 y que es el detector de partículas más sensible puesto en órbita. El AMS-02 mide el flujo de rayos cósmicos con una precisión extraordinaria y ha confirmado el exceso de positrones a altas energías. ¿De dónde vienen esos positrones extra? Hay dos hipótesis principales. La primera es que los positrones extra son producidos por pulsares, las estrellas de neutrones en rápida rotación que generan campos magnéticos y eléctricos tan intensos que pueden acelerar partículas y crear pares en sus magnetosferas. Los pulsares son fuentes conocidas de radiación y partículas. Podrían ser responsables del exceso de positrones si hay suficientes pulsares relativamente cercanos contribuyendo al flujo local de rayos cósmicos. La segunda hipótesis es más especulativa y más fascinante. Los positrones extra podrían ser el producto de la aniquilación de partículas de materia oscura. Si la materia oscura está compuesta de partículas que son su propia antipartícula, como ciertos candidatos de materia oscura predicen, esas partículas pueden aniquilarse entre sí
cuando se encuentran en las regiones de alta densidad de materia oscura, como el centro galáctico o los halos de las galaxias. La aniquilación de esas partículas produciría positrones y antiprotones con energías específicas que dependen de la masa de las partículas de materia oscura. El exceso de positrones, medido por el AMS-02, tiene una forma espectral, que es consistente con la producción por aniquilación de partículas de materia oscura de cierta masa. No concluyentemente. El análisis es complejo y los datos son compatibles con ambas hipótesis. Pero el AMS-02 está tomando datos continuamente, acumulando estadística con cada año que pasa y refinando el espectro de energías medido con mayor precisión. Si el exceso de positrones tiene una estructura espectral específica consistente con la aniquilación de una partícula de masa específica y ninguna fuente astrofísica convencional puede reproducirla, la evidencia a favor de la materia oscura sería convincente. Y eso, aunque no sea un meteorito de antimateria, sería la primera detección de antimateria de origen no convencional en la naturaleza. La antimateria como señal de la naturaleza de la materia oscura. La antimateria que no nos puede destruir como planeta, pero que puede decirnos lo que el universo está hecho. Para que la física de la aniquilación sea completamente tangible, vamos a ir, segundo a segundo, por la entrada en la atmósfera de un objeto de antimateria de 1 kilogramo. 1 kilogramo de antimateria. El tamaño de una botella de agua. La masa de una manzana grande. El objeto entra en la atmósfera a 20 kilómetros por segundo, una velocidad típica de meteorito. A 120 kilómetros de altitud, donde la densidad de la atmósfera es aproximadamente una 10.000.000ésima de la del nivel del mar, el objeto comienza a interactuar con las primeras moléculas de aire. Las primeras moléculas de nitrógeno y oxígeno que tocan la superficie del objeto de antimateria son aniquiladas. Los quarks de las moléculas de nitrógeno se aniquilan con los antiquarks de la superficie del objeto. Se producen piones. Los piones neutros decaen instantáneamente en rayos gamma. Los piones cargados decaen en muones y neutrinos en nanosegundos. En el primer segundo de entrada, la tasa de aniquilación es lenta, porque la atmósfera es muy tenue a esa altitud. El objeto pierde quizás 1 microgramo de masa, pero esa pérdida produce radiación gamma que ya puede ser detectada por satélites de detección de rayos gamma. A 80 kilómetros de altitud, la densidad es mayor. La tasa de aniquilación se ha multiplicado. La superficie del objeto brilla con una intensidad creciente de rayos gamma. Un observador en tierra, si la mirada no hubiera sido dañada por la radiación, vería al objeto como un punto de luz extraordinariamente brillante en el cielo, más brillante que Venus, pero moviéndose rápidamente. A 60 kilómetros de altitud, la tasa de aniquilación es suficientemente alta para que el calor generado en la superficie del objeto sea sustancial. Pero el objeto no se calienta de la manera en que se calientan los meteoritos ordinarios. En un meteorito ordinario, el calor de la fricción calienta la superficie, y el material se vaporiza desde afuera hacia adentro. En el objeto de antimateria, el material simplemente desaparece, convertido en energía, desde afuera hacia adentro. No hay roca fundida, no hay vapor de silicato, solo energía. A 40 kilómetros de altitud, el objeto ha perdido la mitad de su masa. 500 gramos de antimateria aniquilados en menos de 10 segundos. La energía liberada en esos 10 segundos es equivalente a 1.500 bombas de Hiroshima. Esa energía ha sido depositada en la columna de atmósfera que el objeto ha atravesado. La temperatura en esa columna es de millones de grados. La columna de plasma que el objeto deja detrás es un tubo de fuego de alta energía que se extiende desde los 40 kilómetros hasta los 120 kilómetros. A 20 kilómetros de altitud, la densidad de la atmósfera es aproximadamente la mitad de la del nivel del mar.
Los últimos 200 gramos del kilogramo de antimateria se aniquilan en fracciones de segundo. La energía de esa aniquilación final se deposita en unos pocos metros cúbicos de atmósfera. La temperatura en ese volumen supera los 100 millones de grados. El plasma se expande explosivamente. La onda de choque se propaga hacia abajo y hacia afuera, desde el punto de la explosión final. En el suelo, directamente debajo del punto de explosión, la onda de choque llega con una presión de varias docenas de atmósferas, suficiente para destruir edificios de varios pisos. En un radio de 50 kilómetros, la presión es de varias atmósferas, suficiente para romper ventanas y causar daños estructurales en edificios. En un radio de 200 kilómetros, la onda de presión es perceptible, pero no destructiva estructuralmente. Pero los rayos gamma producidos durante los 10 segundos de entrada, que se propagan a la velocidad de la luz, llegan a la superficie en todos los puntos del hemisferio iluminado casi simultáneamente. En un radio de 500 kilómetros del epicentro, la dosis de rayos gamma puede ser suficiente para causar síndrome agudo de radiación. En un radio de 2000 kilómetros, la dosis puede causar un aumento significativo en el riesgo de cáncer. Y en todo el hemisferio hay una dosis de radiación gamma detectablemente superior al fondo natural. Todo eso de 1 kilogramo de antimateria. Una botella de agua. En 10 segundos. Expansión. Acto 16. La antimateria como propulsor interestelar. Se integra al final del acto 9, aproximadamente minuto 198. Hay una conexión entre el escenario del meteorito de antimateria y los sueños de la exploración interestelar que merece ser mencionada. La antimateria no es solo una amenaza hipotética, es también el propulsor más eficiente que la física permite. Para viajar a Próxima Centauri, la estrella más cercana, en el tiempo de una vida humana, una nave necesita alcanzar velocidades de entre el 10% y el 20% de la velocidad de la luz. Como discutimos en el video sobre Próxima B, los cohetes químicos son fundamentalmente incapaces de alcanzar esas velocidades. La propulsión de fusión nuclear podría, en principio, alcanzar velocidades del 10% de la velocidad de la luz. Pero la propulsión de antimateria podría alcanzar velocidades de entre el 50% y el 90% de la velocidad de la luz, no usando la antimateria como propulsor de combustión, sino usando la aniquilación materia-antimateria para producir rayos gamma y piones de alta energía que son expulsados hacia atrás, produciendo empuje. La eficiencia de la antimateria como propulsor es el 100% de la masa del propelente convertida en energía. Ningún otro propulsor conocido o concebible alcanza esa eficiencia. Los cohetes químicos convierten aproximadamente el 0,001% de la masa del propelente en energía cinética de exhaust. Los cohetes de fisión nuclear, aproximadamente el 0,1%. Los cohetes de fusión nuclear, aproximadamente el 0,3%. La antimateria, el 100%. La diferencia entre el 0,3% de la fusión y el 100% de la antimateria es un factor de 300. Eso se traduce directamente en que una nave de antimateria puede alcanzar velocidades radicalmente mayores que una nave de fusión con la misma masa de propelente. Las estimaciones para una nave de antimateria con 10 toneladas de propelente, mitad materia y mitad antimateria, son de velocidades de entre el 50% y el 75% de la velocidad de la luz, dependiendo de los detalles del diseño. A esas velocidades, el viaje a Próxima Centauri dura entre 6 y 8 años de tiempo propio de la tripulación, con corrección por dilatación del tiempo relativista. La exploración interestelar sería posible en el tiempo de una vida humana, no una sonda robótica, una nave tripulada. El problema es exactamente el mismo que hemos discutido a lo largo de este video, desde el lado de la amenaza. Producir antimateria. Para propulsar una nave hacia Próxima Centauri, necesitas toneladas de antimateria.
Con la tecnología actual, producir un gramo de antimateria cuesta aproximadamente 62 billones de dólares en energía. Una tonelada costaría 62 billones de dólares. Un número que supera por muchos órdenes de magnitud toda la riqueza que la humanidad ha producido en su historia. La antimateria como propulsor interestelar no es un problema de ingeniería en el estado actual de la tecnología. Es un problema de escala que requeriría una revolución en la eficiencia de producción de antimateria comparable a la que llevaría el coste de producción de computación de los años 50 a los de hoy. Pero a diferencia de la computación, donde la miniaturización permitió mejoras de eficiencia de órdenes de magnitud por decreto de la física de los semiconductores, la producción de antimateria está limitada por la física fundamental de la creación de pares. Para crear un par protón-antiprotón, necesitas al menos la energía equivalente a la masa del par, que es aproximadamente 1,88 gigaelectronvoltios. Eso es un límite inferior termodinámico que no puede ser superado. La eficiencia de producción puede mejorar, pero hay un techo impuesto por la física. Y ese techo hace que la antimateria como propulsor interestelar viable sea, en el horizonte de la civilización humana actual, un sueño más que un plan de ingeniería. Aunque, igual que el meteorito de antimateria, no viola ninguna ley física. Hay algo que está ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo que tiene que ver directamente con la antimateria. No de manera dramática. No de manera que sea perceptible. Pero real. El potasio 40 es un isótopo radiactivo del potasio que existe de manera natural en todos los alimentos que comes y que tu cuerpo incorpora de la misma manera que el potasio ordinario. El cuerpo humano contiene aproximadamente 140 gramos de potasio. De ese potasio, aproximadamente el 0,012% es potasio 40. El potasio 40 decae radioactivamente de varias maneras. Una de esas maneras es la captura electrónica seguida de emisión de rayos gamma. Otra es la emisión de positrones. Tu cuerpo emite positrones. Aproximadamente 4.000 positrones por segundo. Cada uno de esos positrones viaja unos pocos milímetros en el tejido circundante antes de encontrar un electrón ordinario y aniquilarse. La aniquilación produce dos rayos gamma de 511 kiloelectronvoltios cada uno. En este momento, mientras lees este texto, tu cuerpo está emitiendo radiación de aniquilación. La antimateria está siendo producida dentro de ti. Se está aniquilando dentro de ti. Y la señal de esa aniquilación viaja desde tu cuerpo a través de la ropa, de las paredes del edificio donde estás, y hacia el exterior. Un detector de rayos gamma, lo suficientemente sensible, podría detectar los fotones de 511 kiloelectronvoltios que tu cuerpo emite ahora mismo. Eso es exactamente el principio del PET scan. Un escáner PET detecta los fotones de aniquilación producidos por el isótopo radiactivo inyectado al paciente. Pero incluso sin isótopo inyectado, tu cuerpo produce antimateria de manera natural gracias al potasio 40. La cantidad es ínfima. 4.000 positrones por segundo puede sonar mucho, pero cada positrón tiene la masa de un electrón, que es aproximadamente 9 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. 4.000 positrones por segundo tienen una masa de aproximadamente 4 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Es prácticamente nada. La energía de aniquilación de esos positrones con electrones en tu tejido es completamente despreciable comparada con los procesos metabólicos normales de tu cuerpo. No lo sientes porque la escala es incomparablemente menor que cualquier cosa que tus sentidos puedan detectar. Pero está ahí. La antimateria es algo que ocurre en tu cuerpo, en este momento, de manera natural. No en cantidades peligrosas. No en cantidades que producen efectos detectables sin instrumentos. Pero en cantidades que son el eco microscópico
de la misma física que, en el escenario del meteorito hipotético, produciría la mayor explosión de la historia de la Tierra. La misma física, la misma aniquilación, los mismos fotones de 511 kiloelectronvoltios, a escala de femtogramos en tu cuerpo, a escala de gigatoneladas en el asteroide hipotético. Esa es la naturaleza de la física. No cambia según la escala a la que se aplica, solo cambia la escala de sus consecuencias. Hay una reflexión final que la física de la antimateria invita a hacer. El universo que habitamos es el resultado de una asimetría de 1 en 10.000 millones. Un exceso de materia sobre antimateria tan pequeño que representa una fracción de 1/1000.000 de un porcentaje. Si esa asimetría hubiera sido cero, el universo sería un océano de fotones. Si esa asimetría hubiera sido significativamente mayor, podría haber más materia de la que hay, pero la física de la formación de estrellas y planetas seguiría siendo esencialmente la misma. La asimetría que existe, ese 1 en 10.000 millones, es la cantidad exacta que produce el universo que observamos. No hay razón conocida para que esa asimetría sea exactamente esa y no otra. No hay ningún principio físico que diga que la asimetría tiene que ser 1 en 10.000 millones en lugar de 1 en 1.000.000, o 1 en 1.000.000.000. Es lo que es, y lo que es produjo este universo, con sus galaxias y sus estrellas, y sus planetas y su vida. Y esa vida, en este planeta, en este momento, está haciendo la pregunta de por qué la asimetría es la que es. La respuesta no está resuelta. Pero la pregunta es la más profunda que la cosmología plantea. Porque si entendiéramos la razón de esa asimetría, entenderíamos por qué el universo existe en la forma en que existe. Y entenderíamos definitivamente por qué los meteoritos de antimateria son escenarios hipotéticos y no realidad astronómica. Porque la respuesta a por qué no hay meteoritos de antimateria es la misma respuesta a por qué hay algo en lugar de nada. Y esa es posiblemente la pregunta más profunda que cualquier ser pensante puede formular. No como abstracción filosófica, como problema de física con una respuesta que los experimentos actuales están intentando encontrar. En el CERN, en los detectores de rayos cósmicos del espacio, en los observatorios de neutrinos bajo tierra, todos buscando la razón de la asimetría. Todos, en último análisis, respondiendo la pregunta de por qué existes para hacer esa pregunta. Y de por qué los meteoritos de antimateria no llegan a destruirte mientras la haces. Hay una última imagen que quiero dejarte. En el CERN, en este momento, los imanes superconductores del decelerador de antiprotones mantienen en confinamiento magnético un número de antiprotones que se cuenta en millones. Esos antiprotones están suspendidos en el vacío, alejados de las paredes del contenedor por campos magnéticos de alta precisión. Si cualquier molécula de gas residual entra en la trampa, ocurre una pequeña aniquilación. Los detectores registran los fotones característicos de 511 kiloelectronvoltios. Los físicos que trabajan en esos experimentos pasan sus días trabajando con la más destructiva de las sustancias que la física conoce. En cantidades tan pequeñas que el peligro es cero, y estudiando sus propiedades con una paciencia que se mide en años de toma de datos. Porque las respuestas a las preguntas más profundas sobre por qué el universo existe en la forma en que existe, están escritas en las propiedades del antihidrógeno. Si el antihidrógeno tiene exactamente las mismas propiedades que el hidrógeno, la simetría CPE-T está intacta y la razón de la asimetría materia-antimateria está en física que todavía no conocemos. Si hay alguna pequeña diferencia, esa diferencia es la pista que podría llevar a la comprensión. Toda la búsqueda de esa diferencia, toda la física del CERN y de los detectores de rayos cósmicos y de los observatorios de rayos gamma, es la búsqueda de la razón de por qué existimos.
y de por qué el meteorito de antimateria hipotético sigue siendo hipotético. De por qué hay 1 en 10.000 millones extra de materia en el universo. De por qué ese exceso ínfimo formó este planeta, y esta vida, y esta mente que puede preguntarse por qué existe. La física de la antimateria no es solo la física de la destrucción, es la física de por qué hay algo que puede ser destruido. Y eso la hace, quizás, la rama de la física con las preguntas más fundamentales de todas. Vuelve al principio. Un meteorito de antimateria entrando en la atmósfera de la Tierra. Los rayos gamma brillando desde el punto de entrada. La columna de plasma elevándose hacia el espacio. La onda de choque propagándose hacia el suelo. Eso es física. Física, perfectamente calculada. Física que no viola ninguna ley del universo. Y al mismo tiempo, ese meteorito no existe. No está ahí. No va a llegar. Porque el universo tuvo, hace 13.800 millones de años, 1 en 10.000 millones extra de protones sobre antiprotones. Ese exceso convirtió casi toda la antimateria del universo en luz. Y la luz que queda de ese proceso es el fondo cósmico de microondas. Ese eco tenue de 2,725 Kelvin que los radiotelescopios detectan uniformemente en todas las direcciones del cielo. Cada vez que un radiotelescopio apunta hacia el fondo cósmico de microondas, está viendo la luz producida cuando la materia y la antimateria se aniquilaron casi completamente. Está viendo el resultado de la misma física que produciría el meteorito hipotético, pero a la escala del universo entero. El universo completo como escenario de la aniquilación. Y el residuo de esa aniquilación cósmica es todo lo que existe. Tú, este planeta, el Sol, las galaxias, todo el universo observable es el 0,000000001% de la materia y la antimateria que había en el universo primitivo. El meteorito de antimateria que destruiría la Tierra no existe porque ya ocurrió la aniquilación. Ocurrió al principio de todo, a escala cósmica. Y de esa aniquilación cósmica sobrevivió lo suficiente para que existieran el planeta, la vida y la mente que puede imaginar el meteorito hipotético. La física es la misma en todas las escalas. Y la razón por la que estás aquí para imaginarla es exactamente la razón por la que el meteorito no llega. El 1 extra en 10.000 millones, que es suficiente para explicar todo.